Ay, comadres. Arrimen la silla, pónganse cómodas y dejen lo que estén haciendo, que la historia que les traigo hoy es de esas que te enchinan la piel y te apachurran el corazón, pero que al final, como un buen caldito de pollo, te dejan el alma calientita. Ustedes y yo sabemos que en estas casonas de gente de dinero, el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Y una, que anda con el trapo y la escoba, se entera de los secretos que se esconden en los pasillos de mármol y detrás de las puertas que valen más que nuestras casas enteras. Todo empezó con un sonido que no debería oírse en un lugar tan lujoso, un llanto. Pero no un llanto cualquiera, amigas, era un berrido desesperado, de esos que se te clavan en el alma, agudo y sin pausa, el llanto de un bebé que se siente completamente solo en el mundo. Inés, una muchacha buena y trabajadora como una de nosotras, se quedó helada a mitad del pasillo. El sonido era tan desgarrador que soltó el trapo y corrió, siguiendo el lamento como si la estuvieran llamando. El sonido venía del cuarto del fondo, la recámara del niño. La puerta estaba apenas entreabierta. Inés, con el corazón en un puño, la empujó despacito y lo que vio adentro hizo que se le encogiera el alma. En una cuna que seguro costó una fortuna, un bebecito de no más de 6 meses estaba solo, completamente abandonado. Tenía la carita roja, hinchada de tanto llorar, el pechito agitándose con cada sollozo. Estaba todo sudoroso, y se le notaba a leguas que el pañal estaba sucio, pesándole. En el suelo, tirado, un biberón vacío. Y nadie, comadres, absolutamente nadie a su alrededor. Ni niñera, ni un alma caritativa. Solo ese pedacito de gente, sufriendo en silencio. Dios mío, susurró Inés. Sin pensarlo 2 veces, fue derechito a la cuna y cargó al niño. Era un bultito caliente y tembloroso. Ya, mi cielo, tranquilo. Ya todo está bien, le decía mientras lo acunaba, meciéndolo con esa maña que solo te da la experiencia. El bebé seguía llorando, pero el sonido cambió, ya no era de pánico, era un llanto de desahogo, como si su cuerpecito por fin entendiera que alguien había llegado a rescatarlo. Inés, con la práctica que le dieron sus propios hermanos, le cambió el pañal en un 2x3. Vio el biberón vacío en el suelo, fue a la cocineta que tienen en esos cuartos y le preparó uno nuevo. Probó la temperatura en su muñeca, como nos enseñaron nuestras madres, se sentó en el sillón mecedor y se lo ofreció. El angelito se aferró a la mamila como si llevara horas, días, esperando por ella. Bebía con unas ganas que partían el corazón, con sus ojazos azules, enormes y tristes, fijos en el rostro de Inés. Ya está, ¿verdad? Era hambre lo que tenías, chiquito, le susurró. ¿Dónde estará la que te cuida? Y mientras el bebé comía, Inés empezó a tararear en voz baja, casi sin darse cuenta, una de esas canciones de cuna viejitas, una que su mamá le cantaba a ella. El cuerpecito del bebé se fue relajando, sus párpados empezaron a pesarle y, en cuestión de minutos, se quedó profundamente dormido en sus brazos, con una paz que conmovía. Inés se quedó mirándolo, esa carita pequeña, tan indefensa. Y pensó, ¿cómo es posible que alguien deje a una criatura así? Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, imponente, estaba parado en el umbral. Traje impecable, cabello oscuro peinado para atrás, y unos ojos cafés, duros, fijos en ella. Era él. Ramón Martínez. El patrón. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era fría como el hielo, controlada, pero con un filo que cortaba. Inés se levantó de un brinco, casi tira el biberón del susto. Disculpe, señor. Es que lo escuché llorar mucho. La niñera no estaba y yo solo vine a ver qué pasaba. Ramón entró al cuarto. Su mirada fue de su hijo, dormido y sereno en los brazos de Inés, a la cuna vacía, al pañal sucio en el bote de basura, al biberón recién preparado. Respiró hondo, y algo en su pecho, un nudo de tensión que llevaba días cargando, pareció aflojarse. Por primera vez en mucho tiempo, su hijo, Manuel, estaba en paz. ¿Dónde está Amalia?, preguntó, refiriéndose a la niñera. No sé, señor. No la he visto desde que llegué en la mañana. Ramón apretó los puños. Se le notó la vena del cuello saltarle de puro coraje. Le pagaba una fortuna a esa mujer, la mejor agencia, las mejores referencias, y desaparecía justo cuando su hijo más la necesitaba. Puedes ponerlo en la cuna, dijo, con la voz todavía tensa. Inés obedeció.
Con una delicadeza infinita, acostó al bebé, lo arropó con su sabanita y se dispuso a salir, lista para el regaño, para el despido. Disculpe, de verdad, no quería entrometerme, es que... Está bien, la interrumpió él. Y la miró, comadres, pero la miró de verdad, no como se mira a un mueble o a la persona invisible que limpia. Vio a la mujer que había hecho lo que él, el padre, no había podido. Lo que la niñera carísima no había querido hacer. Gracias, dijo. Inés Perpetuo, sorprendida. Solo asintió con la cabeza y salió de ahí deprisa, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, segura de que al día siguiente la correrían por meterse donde no la llamaban. Ramón se quedó solo con su hijo. Se acercó a la cuna y lo observó dormir. Hacía 6 meses que su esposa, Hilda, había muerto al traer a ese bebé al mundo. 6 meses en los que Ramón apenas podía mirar a su hijo sin sentir un dolor que lo partía en dos. Se sentía culpable, enojado. ¿Cómo iba a amar a la criatura que le había costado la vida de la mujer que adoraba? Pero en ese momento, al ver a Manuel tan tranquilo, Ramón sintió otra cosa: coraje. Un coraje inmenso contra Amalia. Salió del cuarto como un vendaval. Bajó las escaleras, cruzó la sala y se fue derechito al jardín. Y ahí estaba ella, la niñera, sentada muy quitada de la pena en una banca junto a la alberca, con el teléfono pegado a la oreja, soltando unas carcajadas que se oían hasta la calle. Ramón caminó hacia ella. Su sombra la cubrió por completo. Ella levantó la vista y casi se desmaya del susto. Señor Ramón. Llegó temprano. Mi hijo estaba llorando solo en su cuarto, con el pañal sucio, con hambre. ¿Y usted, aquí? Amalia colgó de volada. Solo salí un minutito, señor. Estaba dormido. Mentira. Estaba despierto, desesperado. La señora de la limpieza tuvo que cuidarlo. A Amalia se le puso la cara roja de vergüenza. Fue solo un momento, ya iba a regresar. Está despedida. Recoja sus cosas y lárguese ahora mismo. Pero, señor. Ahora. La voz de Ramón retumbó en todo el jardín. La mujer se levantó de un salto y corrió hacia la casa, asustada. Ramón se quedó ahí, respirando profundo, tratando de calmar la furia que le hervía por dentro. Cuando regresó a la casa, vio a Inés, que ya estaba de nuevo con su trapo, limpiando el pasillo. Ella lo miró de reojo, nerviosa, esperando lo peor. Pero él se detuvo. Gracias por cuidar a Manuel. Inés se relajó un poquito. No tiene que agradecer, señor. Cualquiera lo habría hecho. Ramón negó con la cabeza. No. La niñera a la que le pagaba una fortuna no lo hizo. Usted sí. Y se fue a su oficina, pero al cerrar la puerta, se le quedó un pensamiento. Hay algo diferente en esa mujer, algo que no puedo ignorar. 3 días pasaron y la casa era un caos. Ramón, que era un león en el mundo de los negocios, era un gatito asustado con su propio hijo. Entrevistaba candidatas para el puesto de niñera, pero mientras tanto, intentaba cuidar de Manuel él solo. Y el bebé lloraba. Lloraba sin parar. Ramón no sabía qué hacer. ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sueño? ¿Será el pañal? Intentaba de todo, y nada funcionaba. La desesperación empezaba a ganarle. Y siempre, en esos momentos de crisis, como un angelito guardián, aparecía Inés. Esa mañana, Ramón estaba en el cuarto del bebé, dándole palmaditas en la espalda para sacarle el aire, pero lo sostenía mal, todo tieso. Manuel se retorcía, incómodo, y lloraba más fuerte. Disculpe que lo interrumpa, señor. Inés estaba en la puerta, con su cubeta de limpieza. Es que no deja de llorar, ¿puedo ayudar? El orgullo de Ramón le gritaba que dijera que no, que él podía solo. Pero el llanto de Manuel era más fuerte que su orgullo. Por favor, dijo, derrotado. Inés entró, y con una delicadeza que conmovía, tomó a Manuel de sus brazos. Lo está sosteniendo muy lejos de su cuerpo. El bebé necesita sentir el calor, sentirse seguro. Lo acomodó sobre su hombro, con la cabecita bien apoyada, y empezó a darle unas palmaditas suaves, en círculos, en la espalda. En menos de un minuto, se escuchó un eructo chiquito y Manuel dejó de llorar, como por arte de magia. Ramón se quedó impresionado. ¿Cómo sabes hacer eso? Crié a mis 2 hermanos, le contó ella. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Leandro era un bebé,
y Marta tenía 3. Aprendí a la brava, no me quedaba de otra. Le devolvió a Manuel a Ramón. Ahora el bebé estaba tranquilo, mirando a su papá con esos ojazos azules. Usted solo necesita tener más confianza. Los bebés sienten cuando uno está nervioso. Ramón la miró, pero esta vez la vio de verdad. Inés no era como las otras empleadas que habían pasado por esa casa. No tenía esa sonrisa falsa, esa actitud de servicio fingida. Era directa, natural. Y tenía una paciencia con Manuel que él, el padre, no tenía. ¿Usted tiene hijos?, le preguntó. No, señor. Pero quiero tenerlos, algún día. Cuando se pueda. Esa frase, cuando se pueda, se le quedó a Ramón. Trabajo en 3 casas, explicó ella, como si nada. Pago la renta, la comida y la escuela de mis hermanos. Leandro quiere ir a la universidad y necesito juntar una lana para ayudarlo. Así que un hijo tendrá que esperar. Ramón sintió algo que no esperaba, admiración. Un respeto profundo por esa mujer tan joven y tan fuerte. 3 trabajos, 2 hermanos que mantener, 40 minutos de camión de ida y otros de vuelta, y aún así, se detenía a cuidar a su hijo con una ternura que a él le faltaba. Los días siguientes, se volvió una costumbre. Manuel lloraba, Inés aparecía. Le enseñó a Ramón los trucos que solo una madre postiza aprende. Cómo cambiar un pañal sin hacer un desastre, cómo preparar el biberón a la temperatura perfecta, cómo saber si el llanto es de hambre, de sueño o de puro berrinche. Y algo empezó a cambiar en esa casa y en el corazón de Ramón. Empezó a esperar los momentos en que Inés estaba ahí, y no solo por la ayuda con el niño, sino por su presencia, por la calma que traía con ella. Una tarde, él estaba en su despacho, supuestamente trabajando, pero en realidad estaba viendo el monitor de la cámara que había instalado en el cuarto del bebé. Vio a Inés entrar después de limpiar. Manuel estaba despierto en la cuna, haciendo ruiditos. Ella lo tomó en brazos, se sentó en la mecedora y empezó a cantarle una canción de cuna, con una voz suavecita, sin pretensiones, pero llena de un cariño que se sentía a través de la pantalla. Manuel cerró los ojitos y se durmió. Ramón apagó el monitor y se recargó en su silla, pasándose la mano por la cara. Desde que Hilda murió, se había convertido en un autómata. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Pero cuando veía a Inés con Manuel, cuando la oía cantar, cuando veía la sonrisa que ella le sacaba a su hijo, algo dentro de él, algo que creía muerto, empezaba a despertar. Y eso, comadres, lo asustaba. Lo asustaba porque ella era la muchacha de la limpieza. Y él era el patrón. Y no podía, no debía, depender de ella. Necesitaba a alguien profesional. Aunque todo su ser le gritara que no la alejara. Pasó otra semana, y Ramón ya no se imaginaba la casa sin Inés. Seguía entrevistando candidatas, pero todas le parecían frías, robóticas. Ninguna tenía esa magia, esa chispa que hacía sonreír a Manuel. Un jueves por la tarde, la escena se repitió, pero de otra forma. Ramón intentaba darle papilla de verduras a Manuel. Y el bebé, con una puntería digna de un campeón, se la escupía toda en la cara. Volteaba la cabeza, lloraba, hacía un drama. No le gusta la papilla, se resignaba Ramón. Es que usted se la está dando mal. La voz de Inés, tranquila y un poco divertida, lo hizo voltear. Estaba parada en la puerta de la cocina. ¿Cómo que mal? Usted le mete la cuchara en la boca como si fuera un robot, señor. Con los bebés hay que tener maña, hay que enamorarlos de la comida. Se acercó, tomó la cucharita y, con una paciencia infinita, le puso apenas una gotita de papilla en los labios a Manuel. El bebé, curioso, la lamió. Ella esperó, le puso otro poquito. Manuel abrió la boca. Y entonces, le dio una cucharada chiquita. Y el bebé, tragó. Sin escupir, sin llorar. Ve, dijo ella. Hay que ir con calma, dejar que pruebe el sabor primero. Ramón soltó una carcajada. Una carcajada corta, ronca, pero la primera en meses. Deberías dar clases para padres desesperados. Para nada, sonrió ella, solo es tener paciencia. Y siguió dándole la papilla, canturreando entre cucharada y cucharada, hasta que Manuel se la comió toda. Ramón se quedó ahí sentado, solo observándola. Y mientras la veía, en ese acto tan simple, tan cotidiano, se dio cuenta de muchas cosas.
¿Por qué eres tan buena con los niños?, le preguntó. Cuando mi mamá murió, le contó ella, sin dejar de limpiar la boquita de Manuel, me convertí en la mamá de mis hermanos. Leandro tenía 6 meses, la misma edad que Manuel. No teníamos dinero, pero teníamos mucho amor. Y el amor, señor, a veces resuelve más cosas que el dinero. A Ramón se le oprimió el pecho. Deberías estar estudiando, disfrutando la vida, no limpiando casas. Ahora estoy estudiando, dijo ella, con un orgullo que le brillaba en los ojos. Junté una lana y empecé un curso. Quiero estudiar enfermería. Siempre me ha gustado cuidar a la gente. Creo que nací para esto. Él la miró con otros ojos. Ya no era solo admiración. Era un respeto profundo. Y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Pero esa noche, después de que Inés se fue, Ramón se quedó pensando. No podía ser tan egoísta. Ella tenía su propia vida, sus sueños. No era justo para ella convertirse en la niñera enfermera mamá de su casa. Necesitaba contratar a una profesional. Aunque en el fondo, sabía que no era solo por Manuel. Era por él. Por cómo se sentía cuando Inés estaba cerca. Y eso lo aterraba. 2 días después, el pasado llamó a la puerta. Literalmente. Sonó el timbre y al abrir, Ramón se encontró con un fantasma. Bárbara Acevedo. Su ex prometida. Cabello rubio perfecto, maquillaje de revista, ropa de diseñador y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Qué haces aquí, Bárbara? Me enteré que despediste a la niñera, Moncho. Vine a ayudar. Entró sin ser invitada, mirando la casa como si todavía fuera suya. Bárbara y él habían estado juntos 2 años. Ella lo había dejado cuando él le dijo que quería tener hijos. Un hijo, decía ella, estorbaba su carrera, su cuerpo perfecto, su libertad. Y ahora, después de que él rehizo su vida con Hilda, después de la tragedia, después de todo, ahí estaba. No necesito tu ayuda. Claro que sí. Conozco a la niñera perfecta para ti. Cecilia. Es súper profesional. Ramón dudó. Estaba desesperado. Está bien. Dame su contacto. Mejor. Yo la traigo mañana para que la conozcas. Justo en ese momento, se oyó el llanto de Manuel. Yo voy, dijo Ramón. Déjame verlo, exclamó Bárbara, y subió las escaleras antes de que él pudiera detenerla. Cuando Ramón entró al cuarto, vio a Bárbara mirando a Manuel en la cuna con una mueca de asco mal disimulada. Ha crecido, dijo, sin una pizca de cariño. Ramón cargó a su hijo, protector. Gracias por la recomendación, Bárbara, pero ahora tengo que cuidarlo. Ella entendió la indirecta y se fue. Al día siguiente, a las 3 en punto, llegó Bárbara con Cecilia. La mujer era tal como la había descrito, rígida, profesional, casi un robot. Respondió a todas las preguntas de Ramón perfectamente. Cuando le pasó a Manuel para que lo cargara, lo sostuvo como si fuera un paquete frágil pero sin valor. El bebé empezó a lloriquear. Ramón, en su desesperación, ignoró la señal. Perfecto. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo. Cuando se fueron, Ramón vio a Inés, que andaba limpiando el cuarto. La nueva niñera, le dijo. Sí. Parece seria, respondió ella, y Ramón notó un tono raro en su voz. Pero no le dio importancia. Necesitaba ayuda. Cecilia parecía profesional. ¿Qué podría salir mal? Pero a Inés, desde el primer día, no le gustó. Era una sensación, una espinita. Cecilia hacía todo perfecto, como un manual, pero sin una gota de cariño. Y como resultado, Manuel lloraba más y sonreía menos. Para colmo, Bárbara empezó a aparecer por la casa a todas horas, con la excusa de ver si Cecilia se estaba adaptando. Pero Inés, que es lista, se dio cuenta de las miradas que le echaba a Ramón. Miradas de hambre, de posesión. Un miércoles por la tarde, Inés estaba limpiando la sala. Oyó voces en la terraza. Eran Bárbara y Cecilia, hablando en voz baja. La ventana estaba entreabierta. Inés se acercó a un librero, fingiendo sacar polvo, y aguzó el oído. Mañana a las 3 de la tarde. Ya sabes qué hacer, decía Bárbara. ¿Y si alguien nos ve? Preguntaba Cecilia. Nadie nos va a ver. La de la limpieza solo viene en las mañanas. Sales por la puerta de atrás. Te quedas con el bebé unos 3 días. Luego yo aparezco, finjo que descubrí dónde está y regreso como la heroína.
Ramón estará tan agradecido, tan vulnerable, y entonces, lo reconquisto. A Inés se le heló la sangre. Iban a secuestrar a Manuel. Escuchó el ruido de un sobre. La mitad ahora, la mitad cuando termines. Dios santo. Tenía que avisarle a Ramón, a la policía. Pero Ramón andaba de viaje, no regresaba hasta el día siguiente. Y si iba a la policía, ¿quién le iba a creer? La palabra de una empleada contra la de dos mujeres ricas y poderosas. Sabía que no podía arriesgarse. Si fallaba, cambiarían el plan y sería peor. Solo le quedaba una opción: impedirlo ella sola. Esa noche no durmió. Repasó el plan una y otra vez en su cabeza. Al día siguiente, llegó a la mansión a las 7 de la mañana, 4 horas antes de lo normal. Le dijo al guardia que tenía un compromiso y necesitaba adelantar el trabajo. Pasó la mañana con los nervios de punta, observando cada movimiento. Ramón llegó de madrugada y se encerró en el despacho. Cecilia llegó a su hora, normal. A las 2 de la tarde, Inés se paró en el pasillo de servicio, frente a la puerta trasera, fingiendo organizar unas cosas. A las 3 menos 10, Cecilia bajó las escaleras. Empujaba una carriola donde Manuel dormía. Llevaba un bolso grande al hombro. Cuando llegó al pasillo y vio a Inés bloqueando el paso, su cara cambió. La máscara de profesionalismo se cayó. «Quítate de en medio», dijo con una voz que cortaba. «¿A dónde crees que vas con él?» «A dar una vuelta». «Por la puerta de servicio y con ese bolso. Se lo vas a entregar a quien te está esperando afuera, ¿verdad?» Cecilia soltó la carriola y sacó un cuchillo del bolso. Última oportunidad. El corazón de Inés casi se le sale del pecho, pero no se movió. Creció en un barrio bravo, sabía defenderse. Y por ese bebé, iba a pelear como una leona. Cecilia se lo abalanzó. Inés la esquivó y le dio un golpe en el brazo con el palo de una escoba. El cuchillo voló por los aires. «Seguridad». «Auxilio», gritó Inés. Cecilia corrió hacia la carriola, pero Inés se le aventó encima. Rodaron por el suelo. Cecilia era más fuerte, la agarró del cuello y empezó a apretar. Inés, viendo puntitos negros, pateó, arañó y logró soltarse. Se levantaron las dos. Cuando Cecilia volvió a atacarla, Inés agarró un florero pesado y, sin pensarlo, se lo estrelló en un lado de la cabeza. La mujer cayó al suelo, aturdida. Inés corrió, sacó a Manuel de la carriola y lo abrazó, protegiéndolo con su cuerpo. El bebé lloraba, asustado. Cecilia se levantó, con sangre escurriéndole por la sien y una mirada de puro odio. Justo cuando iba a dar un pedazo, la puerta se abrió de golpe. Era Ramón. Lo vio todo en un segundo. A Cecilia sangrando, el cuchillo en el suelo, la carriola volcada, y a Inés, pegada a la pared, abrazando a su hijo, temblando pero firme. ¿Qué está pasando aquí? Los guardias de seguridad aparecieron detrás de él y sometieron a Cecilia. Ella iba a secuestrarlo, dijo Inés entre sollozos. Lo oí ayer. Ella y Bárbara planearon todo. Le contó cada detalle. Ramón escuchaba, pálido, con la cara cada vez más dura. Miró a Cecilia. «Es verdad». La mujer solo escupió al suelo. «No pueden probar nada». «La policía lo probará», dijo Ramón, y llamó. Mientras hablaba con el oficial, sus ojos no se apartaban de Inés. Y en ese momento, sintió algo que creía enterrado para siempre. Se acercó a ella. «Salvaste a mi hijo». Ella solo lloraba. Él le extendió los brazos y ella le entregó al bebé. Sus dedos se rozaron, y fue como una descarga eléctrica. Y la miró, comadres, pero la miró como un hombre mira a la mujer que acaba de arriesgar su vida por lo que él más ama. En la delegación, Cecilia cantó como un pajarito a cambio de una condena menor. Lo confesó todo, entregó mensajes, pruebas de las transferencias. Tenían a Bárbara. Ramón, furioso, fue con la policía a arrestarla. La encontraron en su penthouse de lujo. Al principio se hizo la inocente, pero cuando Ramón le dijo que Cecilia había confesado, explotó. «Esa idiota. Todo lo hice por ti, para que vieras que me necesitas». Intentar secuestrar a un bebé, ¿eso era amor? Ramón sintió un asco profundo. «Es por esa sirvienta», le gritó ella mientras se la llevaban. «¿Estás enamorado de ella?» Él no respondió, pero su silencio fue la respuesta más clara. En la primera audiencia, para sorpresa de todos, el juez le concedió a Bárbara la libertad bajo fianza.
Le pusieron una tobillera electrónica y una orden de restricción, pero estaba en la calle. Ramón estaba furioso. Va a hacer algo, le decía a Inés. No le tengo miedo, respondía ella, aunque por dentro temblaba. La vida en la mansión cambió. Ramón le pidió a Inés que se quedara más tiempo, que lo ayudara con Manuel. Y entre biberones, pañales y papillas, algo empezó a crecer entre ellos. Una complicidad, una ternura. Se reían juntos de las gracias de Manuel. Se quedaban platicando en el pasillo. La casa, que antes era un mausoleo, empezó a sentirse como un hogar. Pero Bárbara, desde su arresto domiciliario, no se quedó quieta. Contrató a un hacker. Y de la noche a la mañana, la vida de Inés se convirtió en un infierno digital. Fotos falsas de ella robando, conversaciones inventadas donde se burlaba de Ramón, hashtags llamándola cazafortunas. La gente en la calle la insultaba, la empujaba. Sus hermanos sufrían bullying en la escuela. Perdió sus otros trabajos. La gota que derramó el vaso fue un mensaje anónimo con una foto de sus hermanos saliendo de la escuela y una amenaza: sal de su vida o ellos sufrirán las consecuencias. Inés, aterrorizada, le llamó a Ramón. Se acabó, dijo él. Te vienes a vivir aquí con tus hermanos. Ahora. Y así fue como la pequeña familia de Inés se mudó al ala de huéspedes de la mansión. Ramón contrató al mejor investigador privado del país, un ex policía llamado Figueroa. Y el hombre, comadres, era un sabueso. En cuestión de semanas, rastreó al hacker, quien, por miedo y coraje porque Bárbara no le había pagado todo, soltó la sopa. Encontró al tipo que había entrado a la casa de Inés, quien también confesó. Tenían todo. Una tarde, mientras Inés empujaba a Manuel en un columpio en el jardín, Ramón llegó con la noticia. Lo descubrió. Fue Bárbara. Tenemos todas las pruebas. A Inés se le llenaron los ojos de lágrimas de alivio. Entonces, se acabó. Se acabó. Ya me puedo ir, dijo ella, en voz baja. A Ramón se le partió el alma. Puedes, si quieres. Es lo mejor. ¿Para quién? Ella no supo qué responder. Esa noche, bajo las estrellas, Ramón ya no pudo más. Inés, no quiero que te vayas. Me enamoré de ti. Ella lloró. Ramón, no podemos, la gente. Que digan lo que quieran. Manuel es más feliz contigo aquí. Yo soy más feliz. ¿Y si nos arrepentimos? ¿Y si no? ¿Y si somos felices? Y ella, comadres, se armó de valor. Está bien. Mi cuero. Lo intentamos. Y se besaron. Un beso que sellaba una promesa, un nuevo comienzo. Pero el mal nunca descansa. Bárbara, desde la cárcel, usó el dinero que le quedaba para un último acto de maldad. Contrató, a través de su abogado corrupto, a un sicario. La orden era darle un susto a Inés. El día del juicio final llegó. Bárbara fue declarada culpable de todos los cargos. La sentenciaron a 22 años de cárcel. Parecía que la pesadilla había terminado. Para celebrar, Ramón llevó a Inés y a Manuel al parque. Y ahí, junto al lago, con el sol de la tarde pintando todo de dorado, se arrodilló. Inés Lima, ¿te quieres casar conmigo? Ella, llorando de felicidad, dijo que sí. Pero a lo lejos, escondido entre los árboles, el sicario los observaba. Al verlos tan felices, decidió que un susto no era suficiente. Levantó el arma. A punto. Uno de los guardias de Figueroa, que Ramón había contratado para protegerlos, vio el movimiento. ¡Arma! Gritó. Ramón, en un acto reflejo, se lanzó sobre Inés y Manuel, cubriéndolos con su cuerpo. Se escuchó un disparo. La bala pegó en un árbol. Y antes de que pudiera disparar de nuevo, los guardias ya lo habían sometido. La última pieza del rompecabezas había caído. El sicario confesó. Al abogado lo arrestaron. Y a Bárbara le sumaron años a su condena por tentativa de homicidio. Ahora sí, se había acabado. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Inés sufrió de estrés postraumático, pesadillas. Pero Ramón estuvo ahí, a su lado, cuidándola, apoyándola. Y poco a poco, sanaron juntos. Se casaron en la capillita del pueblo de Inés, en una ceremonia sencilla, rodeados de la gente que los quería. Y la vida, comadres, les dio su recompensa. Inés se graduó de enfermera. Ramón vendió su empresa para pasar más tiempo con su familia. Y un año después, nació Hilda, una bebita que llegó para completar ese hogar que se había construido sobre las cenizas del dolor, pero con los cimientos más fuertes que existen: el amor,
la lealtad y la valentía de una mujer que, por salvar a un niño, terminó salvándolos a todos. Y Bárbara, en su celda, vio en las noticias la foto de esa familia feliz y entendió, demasiado tarde, que el verdadero infierno no es la cárcel, sino un corazón lleno de odio y soledad.